Yes. Can you see my screen? Yes or no? Yo no veo la cámara apagada. No, pero ¿no puedes ver mi pizarra? Yo sí No. lo veo. Sí, Pau, no. Gloria, ¿tú qué tal? ¿Puedes verla? Ah, ya la veo. Sí, ¿Ya está apareciendo? Ah, ok, perfecto. Ok, guys. So, la última clase estuvimos hablando sobre el pasado. Llevamos ya 3 semanas hablando sobre el pasado. Vamos a continuar ahora primero con past time expressions. Es decir, ciertas frases o expresiones que utilizamos al hablar en pasado. ¿Ok? Hay ciertas palabras que podemos utilizar y cada una tiene su modo de empleo. ¿Ok? So, vamos a empezar. Primero tenemos la palabra ago. ¿Alguien sabe qué significa ago? sí. ¿Cómo? Atrás. Atrás. Ok, va. Es una manera de traducirlo. Sí, es correcto. Luego tenemos last. ¿Qué significa last? Último. Último. Ok. ¿Y yesterday? Ayer, Muy bien. Y por último, the day before yesterday. ¿Qué creen que significa? el día antes de ayer. De antes de ayer. Correcto. Very good. Ok, chicos. Bueno, pues estas son las palabras que vamos a ver ahorita, son expresiones, y vamos a empezar con la primera, ago. ¿Ok? ¿Cómo se va a utilizar la palabra ago? Ago se va a utilizar simplemente siempre al final. ¿Ok? No necesariamente tiene que ser al final de la oración, pero básicamente siempre va a ser al final de la expresión, lo que queremos decir. Por ejemplo, I played soccer 5 minutes ago. Por ahí nos decía Joel que ago se podría traducir como atrás, ¿es correcto? Suena un poquito raro, pero sí es correcto. Puedo decir jugué fútbol 5 minutos atrás. Es decir, de este momento atrás 5 minutos. La otra manera de poder traducirlo sería diciendo hace 5 minutos. Pero lo que quiero que quede claro aquí es que en español decimos hace 5 minutos y en inglés diríamos 5 minutos hace. ¿Me explico? El ago siempre se va a escribir al final. De igual manera podría decir I studied university 7 years ago. Estudié en la universidad hace 7 años. ¿Ok? Entonces, regla, ago siempre va a ir al final. ¿Ok? Chicos, ¿dudas hasta aquí con la palabra ago? No. No. No, Very good. Now, con respecto a la palabra last. Last, a diferencia de ago, se va a escribir siempre antes de la hora, ¿ok? O del tiempo del cual nos estamos haciendo referencia. Por ejemplo, she visited me last Saturday. Or they traveled to Cancun last night.
Ok. Chicos, en este caso, como pueden ver, primero decimos la palabra last y después decimos este tiempo, esta referencia que estamos usando de tiempo, ¿no? Voy a cambiar aquí el color. Por ejemplo, aquí decimos last Saturday, que sería el sábado pasado. Last night, la noche anterior, noche pasada, es decir, ayer en la noche. Y last January, el pasado enero. ¿Ok? Y acá primero decíamos la referencia de tiempo, 5 minutos, 7 años, y después la palabra ago. ¿Sí? Entonces, last la podríamos traducir como el pasado, ¿sí? El pasado invierno o el sábado pasado, etcétera, o como el último, el último sábado, el último enero, el último verano, etcétera. Teacher, Dime. ¿solo se puede utilizar en días o también en años o así? No, puedes poner años, claro que sí, no hay ningún problema. Supongo que te refieres a decir algo como I cooked a sandwich last, 2010. Aquí si no. Here. Ya me dejaste pensando, pues muy, muy buena pregunta. Sí, mira, decir el último 2010 no aplica, no podríamos decir last 2010, porque pues es el único 2010. ¿Sí me explico? No hay otro 2010. Pero sí podríamos decir last year, el año pasado, hablando del año como tal. ¿Ok? Con un número como tal, expresando el año, no se podría, porque dijimos last significa el último y pues 2010 es el 2010 y no hay otro 2010, ya el otro es 2011. No sé si me explico. Sí, Te hice más gracias. bolas, ¿sí? Pues más o menos, pero pues está bien. Ok, sí podríamos decir last year, podríamos decir inclusive a lo mejor una festividad, algo como I received presents last Christmas. La última Navidad o la pasada Navidad, ¿no? Ok, no necesariamente, como decías, no solamente es con días, como la primera, Saturday, Night, January. También podemos utilizar el año o las festividades, ¿ok? Ok, gracias. Chicos, ¿alguien más alguna otra duda con last? Nope. That's good. Ok, ahora, yesterday, literal, significa ayer, ¿ok? Así que la podemos utilizar de varias maneras. La primera sería solamente decir ayer y eso es todo. Por ejemplo, I cooked yesterday. Yo cociné ayer. Ok, sin embargo, si yo quiero ser todavía más específico, podría decir algo como she studied yesterday morning. Y aquí estamos diciendo que ella estudió ayer en la mañana. Y that's yesterday morning. Igual podríamos decir he smiled yesterday evening. Él sonrió ayer en la noche, ¿no? Por último, voy a poner aquí una oración. I walked yesterday night. Ok, chicos, aquí tenemos lo siguiente. Primero, repito, podemos decir simplemente yesterday para decir ayer, y eso es todo. O podemos decir yesterday morning para especificar en qué momento del día de ayer.
ayer en la mañana, yesterday evening, también podríamos decir yesterday afternoon, etcétera, ¿no? Sin embargo, en este caso con la oración de I walked yesterday night, esta oración no va a ser correcta, ¿ok? Solamente con el uso de la palabra night, que sería anoche, no vamos a poder utilizar la frase yesterday. Ok, voy a poner aquí tachada. Esto no es correcto. En lugar de decir yesterday night, nosotros vamos a decir, ¿qué creen? Last night. ¿Ok? Lo correcto para decir anoche, o sea, ayer en la noche, es decir last night. Así que no podemos decir yesterday night. Vamos a decir last night. ¿Sí me explico, chicos? Sí. Sí. Perfecto. Sale. Y pues por último nos queda the day before yesterday. En español solo tenemos una palabra, nos dice todo esto. The day before yesterday, como ya nos tradujo hace ratito Gloria, dice el día antes de ayer. En español tenemos una palabra para decir el día antes de ayer. ¿Saben cuál es? Antier. Antier. Correcto. Antier. Sencillo, ¿no? En español nada más decimos antier y eso es lo mismo. En inglés vamos a decir the day before yesterday. Yo diría, por ejemplo, no, I cleaned my house the day before yesterday. Si yo limpié mi casa, antier. Y listo, ¿no? The day before yesterday. Or he prepared the car day before yesterday. Igual. Reparo el carro y ya después antier. Chicos, obviamente si ustedes quisieran cambiar un poquito la oración y decir antier yo limpié la casa, también lo podemos hacer. Yo podría decir the day before yesterday I cleaned my house. Y es completamente correcto. ¿Okay? Ya depende obviamente de lo que cada quien quiera decir. Igual, podríamos mandar, me refiero a que estas expresiones las pudiéramos mandar al principio si es necesario. ¿Okay? Yo podría decir yesterday I cooked. Y está bien. Es igual que en español, ¿no? Puedo decir, ayer yo cociné o yo cociné ayer. Aquí no hay ningún problema. ¿Ok? Lo que sí deben de respetar es lo que tengo aquí entre naranja y amarillo. ¿Ok? Yo no puedo decir primero la palabra en amarillo, como en ago, primero ago y después 5 minutes. O en el caso de last, primero decir la palabra en naranja y después last. ¿Ok? Según la frase que estemos utilizando, digamos que los colores naranja y amarillo se respetan. Tienen que ir en ese orden. Pero respecto a la oración, no hay ningún problema. Yo puedo comenzar con la frase o terminar con ella. ¿Me explico? Chicos, hasta aquí, ¿alguna duda? No. No. Perfecto. Ok, chicos, pues por último, respecto a la palabra last, cabe mencionar que no podemos utilizar la frase the. ¿Ok? La palabra the. En español normalmente decimos la o el. ¿Ok? Yo no puedo decir, por ejemplo, bueno, veamos, la primera oración dice, she visited me last Saturday. Ella me visitó el sábado pasado. En español decimos el sábado pasado. Sin embargo, en inglés solamente decimos, she visited me last Saturday. No utilizamos la palabra the. Cuando utilizamos last, no es necesario utilizar the. ¿Ok? Igual, la siguiente oración, they traveled to Cancun last night. Ellos viajaron a Cancún anoche. Aquí ni siquiera se utiliza en español. Tampoco se utiliza en inglés. We watched a movie. Vimos una película el pasado enero. Igual, en español ya no utiliza, perdón, en español utilizamos el, pero en inglés no se utiliza the.
¿Ok? Aclaro, siempre que utilicen last, no vamos a ocupar la frase o la palabra the antes de last. ¿Ok? Chicos, ¿dudas hasta aquí? No. Nope. That's good. Ok, vamos a hacer lo siguiente entonces. Les voy a mandar una lista de actividades, ¿ok? Que quiero que ustedes me digan cuándo fue la última vez que lo hicieron, ¿de acuerdo? Simplemente, bueno, es más, les voy a mandar un ejemplo. Y me van a utilizar las expresiones que acabamos de ver ahorita, ¿sale? Last night, ago, una, la que ustedes quieran, ¿no? Según la respuesta que tengan que dar. Por ejemplo, voy a poner cleaned the house. When was the last time you cleaned the house? Se los mandé al grupo de WhatsApp. Ok, ese va a ser el ejemplo. Su oración diría clean the house. Y van a responder, I cleaned the house. Y podrían poner last Sunday. También se vale poner I cleaned the house yesterday. Ya ustedes deciden, ¿no? Según la palabra que quieran utilizar. Algo así. Cualquiera de esas 4 respuestas que acabo de mandar serían válidas para la pregunta que yo hice. ¿De acuerdo? Ok, vamos a ver. Ok. Y les mando las primeras 5 y ahorita les mando las demás. Para que puedan ir empezando a trabajar, chicos. Chicos, la número 1 no la puse en pasado, no disculpa. Todas las demás sí ya están en pasado.
Sale, chicos, solo son 10 oraciones. Isaí, disculpa, ¿te vas conectando ahorita o ya te ves conectado y te desconectaste? No me fijé. No, ya se volvió a desconectar.
Dale, chicos, muy bien. Creo que por ahí uno que otro detallito nada más, pero la mayoría fue bastante bien. Chicos, ¿tienen alguna duda con este tema, con past time expressions? No. Questions? That's good. So, vamos a pasar al siguiente tema del día de hoy. Just let me- Yes, lo último que nos falta ver sobre pasado. Ok, chicos, primero vamos a entender la diferencia entre pasado simple, o dicho pasado, y past participle. Chicos, ¿alguien sabe en español? También existen estos. Existe el pasado y existe el pasado participio. ¿Alguien me puede decir cuál es el pasado participio? ¿Qué es el pasado participio? Es como el, no sé si sea como el copretérito o el pospretérito. ¿Ok? Sí, así como en español tenemos el pretérito, pospretérito, copretérito, son diferentes, ¿verdad? Bueno, pues Sí. de ahí viene lo que es el pasado participio. Por ejemplo, veamos, el verbo comer. ¿Cuál es el pasado del verbo comer? Para yo, por ejemplo. Comía, yo comía. ¿Ok? ¿Y cuál sería el pasado participio? Yo comería, Comiendo. Yo estaba comiendo. comiendo. No, comiendo sería con ing. Bueno, sería la terminación Comido. ando, endo, yendo. Comido. ¿Ok? Comido es el pasado participio. Muy bien. Bien. Chicos, ahorita no nos vamos a meter tanto con el pasado participio, porque eso es un tiempo diferente en pasado, ¿ok? En inglés lo vamos a ver más adelante, pero quiero ir aclarando desde ahorita cuál es cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Y vamos a ver así de simple. Normalmente, el pasado participio en español suele terminar en ado, ido, ¿ok? Suele, también hay irregulares. Hay algunos verbos que no podemos conjugar. Y en español, ¿eh? En español también tenemos verbos irregulares que no se pueden conjugar con la terminación ado, ido. En este caso nos referimos, por ejemplo, a verbos como jugado, vivido, leído, dormido, soñado, cantado, etc. ¿Ok? Los verbos en pasado participio, repito, en español se suelen traducir con la terminación ado, ido. Hay verbos irregulares como el verbo hacer. Yo digo, yo hago, tú hiciste, él hizo, nosotros hemos sido, no decimos ha sido, decimos hecho. ¿Ok? Sí hay verbos irregulares, no son muchos, pero también hay. ¿Ok? Ahora, una manera de poder identificar los verbos en pasado participio es que siempre, siempre, siempre que utilicen un verbo en pasado participio, ustedes van a necesitar de el verbo haber. ¿Ok? ¿Ok? El verbo haber. Por ejemplo, decir, yo pude haber comido. ¿Ok? Aquí ya tenemos la terminación ido. Yo pude haber comido tacos. O tú pudiste haber ganado la competencia. O él pudo haber hecho un mejor trabajo, etc. ¿Okay? Eso es una manera en la que puede identificar si es un verbo en pasado participio en español. ¿Okay? De igual manera va a ser en inglés. Y vamos a ver lo siguiente. Chicos, hasta ahorita hemos estado trabajando con los verbos regulares, ¿cierto? Y dijimos que a los verbos regulares se les agrega de, ed o ied, ¿cierto? Bien. Pues estos verbos regulares se van a escribir de la misma manera en pasado como en pasado participio. Es decir, yo voy a decir, por ejemplo, el verbo play en pasado es played. Agregamos solamente ed. Y el pasado participio del verbo play es el mismo, played. No va a cambiar.
¿Ok? Tenemos el verbo studied, perdón, study, que en pasado cambia por studied. Y el pasado participio va a ser el mismo. ¿Ok? Entonces, primero, hablando de verbos regulares, el pasado y el pasado participio son la misma forma de pasado que los verbos regulares, ¿ok? Ok. ¿Dudas hasta aquí? No. No, perfecto. Pues vamos a ver ahora los verbos irregulares, chicos. Vamos a empezar a trabajar con los verbos irregulares. Sin embargo, aquí me gustaría hacer lo siguiente. Vamos a empezar a agruparlos, ¿ok? Vamos a verlos según cierto tipo de grupos. En total, chicos, en total existen 219 verbos irregulares en inglés. Ok, solo 219 verbos, no son tantos en realidad. Hay más verbos regulares, ¿ok? 219 verbos irregulares, los cuales vamos a poder agrupar de cierto modo para recordarlos más sencillo o para poder recordar la pronunciación de cada uno de ellos, ¿ok? Vamos a ver, primero, existen tres grupos principalmente entre los verbos irregulares. Y el primer grupo es aquellos donde no van a cambiar. Voy a poner aquí. First group. All forms are the same. Ok, entonces chicos tenemos el primer grupo donde todas las formas, es decir, presente, pasado, y pasado participio van a ser la misma. Ok, por ejemplo, tenemos aquí el verbo bet, el verbo could, cost. Could, get, hurt, let, cut y pull. Ok. Chicos, ¿qué es lo que tenemos aquí? Este primer grupo de verbos irregulares va a ser exactamente el mismo, tanto en presente como en pasado. ¿Ok? Y obviamente es el mismo tanto en presente, en pasado y en pasado participio. Entonces tenemos presente, bet, pasado, bet, y pasado participio, bet. So we have cost, 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 could, hit, 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 hurt, 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 let, should, and pull, pull, pull. ¿Ok? Chicos, hasta aquí. ¿Alguna duda con esta primera regla o este primer grupo de verbos irregulares? No. No. Good. Vamos a ver el significado entonces de cada uno de estos verbos, ¿vale? Les voy mejor a mostrar.
Luis, una pregunta. Dime. Sí, De esto dime. nos vas a dar como un listado, sino para irlos anotando. Sí, se los voy a dar. De hecho, Ok. ahorita les voy a mostrar lo siguiente. Ok. Gracias. Sí, para nada. A ver, chicos, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, Perfecto. Ok, chicos, aquí tenemos entonces el primer grupo que dijimos, todas las formas del verbo son iguales. Aquí tenemos una imagen representando cada uno de los verbos. Vamos a ver, ¿qué creen que significa el primer verbo? Bet. Apostar. ¿Correcto? Good. Bet, apostar. Cost, costo o precio. recordemos que hablamos de un verbo. Y los verbos dijimos que deben de terminar en ar, er, ir. ¿Qué Sí, sí, significa? ¿Perdón? sí, Apostar. perdón. Muy bien, pero ibas bien, ok, ibas bien, Pau, nada más que sería costar. Costo sería el sustantivo, el verbo es costar. Cut, Cortar. cortar, muy bien. Cortar. Hit, Golpear. very good, golpear. Hurt, Herir. very good, herir. Let, Prohibir. lo contrario, Permitir. permitir, muy bien. Let, permitir. Shut, Cerrar. good. Cerrar. Y put, Poner. Jalar. poner, poner. Ok, se está poniendo los calcetines, putting, put, poner. Ok, chicos, hasta aquí, ¿alguna duda con este grupo? No. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente grupo. Y para esto me gustaría recordar las reglas que habíamos visto desde un principio de fonética respecto a las vocales. Ok, chicos, tenemos long vowels and short vowels. ¿Se acuerdan cuando vimos las vocales cortas y las vocales largas del inglés? Hablamos de pronunciación, ¿lo recuerdan? Sí. Sí, muy bien. ¿Cuáles eran las long vowels? Chicos, ¿cuáles eran las vocales largas en inglés? Muy bien. Esto lo vimos en la primer clase. Chicos, bueno, cuando vimos el abecedario vimos los sonidos largos y los sonidos cortos de las vocales. Estamos hablando de pronunciación. Dijimos que las vocales, A, E, I, O, U, se pueden pronunciar de dos maneras. La primera es igual que en español, A, E, I, O, U, como en cap, en dog. ¿Okay? Cap se pronuncia A, cap. Dog, O, dog. ¿Okay? Elephant, igloo, umbrella. Okay, las vocales se pueden pronunciar igual que en español, A, E, I, O, pero también se pueden pronunciar igual que en inglés, como su nombre en inglés, que viene siendo A, E, I, O, U. Okay. Como por ejemplo en cape, capa, A, cape. Teacher,
La E no la pronunciamos como E, la pronunciamos como I. Decimos teacher. Ice cream. Go. And university. University. ¿Ok? ¿Ya se están acordando? Sí. Sí. Ok, that's good. Habíamos dicho que el sonido largo de la vocal es cuando se pronuncian igual que en inglés. Y el sonido corto de la vocal es cuando se pronuncian igual que en español. ¿Ok? Entonces, pronunciarlas en español vendría siendo A, E, I, O, U. Y pronunciarlas en inglés, un sonido largo sería A, I, O, U. ¿Ok? ¿Por qué estamos recordando esto? Porque el siguiente grupo, ¿ok? El siguiente grupo de verbos nos va a cambiar precisamente en la pronunciación de cada uno. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es, segundo grupo, second group, the vowel sound. Yes. ¿Ok? Lo que vamos a tener aquí es que va a cambiar lo que es la pronunciación del sonido. Y siempre va a ser de un sonido largo, from long sound, to short sound. ¿Ok? Vamos a cambiar de un sonido largo a un sonido corto. ¿Ok? Les voy a poner primero unos ejemplos y ahorita vamos a ver en las imágenes, el libro que les estaba mostrando para que puedan ver qué tenemos. Por ejemplo, el verbo sleep. Si se fijan aquí, tenemos la E. Cuando vimos el tema de los sonidos largos y cortos de las vocales, vimos las reglas de cuándo se pronuncian de una manera u otra. Y habíamos dicho que si había dos vocales juntas, se pronunciaban con un sonido largo. En este caso decimos I, sleep, ¿cierto? Pues el pasado de este verbo es slept, slept. Y simplemente cambiamos el I por E. Sleep, slept. Y va a quedar igual, tanto en pasado simple como en pasado participio. ¿Ok? Sweep, swept, swept. Así que como pueden ver aquí, no solamente está cambiando la escritura, sino que también está cambiando la pronunciación. ¿Ok? Chicos, ¿dudas hasta aquí? Sale, pues aquí tenemos estos verbos que corresponden a este grupo, chicos. ¿Ok? En este grupo estamos hablando donde solamente, como pudieron ver, el pasado y el pasado participio son diferentes del presente. ¿Ok? Solo cambiaron las últimas dos formas, pero nos cambia la pronunciación. ¿Y qué verbos tenemos? Sleep, slept, slept. Sweep, swept, swept. Feel, felt, felt. Kneel, knelt, knelt. Leave, left, left. Meet, met, met. Feed, fed, fed. Leave, left, left. Hear, heard, heard. Mean, meant, meant. Dream, dreamt, dreamt. And deal, dealt, dealt. ¿Okay? Chicos, ¿tienen hasta aquí alguna duda? No. Bien. Vamos a ver los significados entonces de los verbos. ¿Qué significa el primer verbo? Sleep. Dormir. Good. Dormir, Very good. Number 2, sweep. Barrer. barrer, Good. Number 3, feel. Reaccionar. Eh, sentir. Okay.
sentir. Number 4, kneel. Arrodillar. ¿Correcto? Next, leave. Dejar. Dejar. Yes, marcharse, irse, dejar. Yeah. Next, meet. Conversar. Parecido. Meet significa reunirse. También tiene otro significado que significa conocer. The next one, ¿Cuál se usa feed. más, Luis? Los tres, depende de lo que quieras decir. Ok. Sí, o sea, los tres significados son lo mismo. Reunirse, conocer, pero conocer de, no sé, ¿has escuchado la frase nice to meet you? Es de Sí. gusto en conocerte, ¿no? Es porque acabas de conocer a una persona y no para decir, yo conozco que el resultado de 2 más 2 es 4, ¿no? No es ese tipo de conocer, ¿no? Es para conocer personas y listo. Ok. Y de hecho también para decir reunión o junta, decir que estás en una junta se dice meeting, con ing, meeting. Ok. Entonces, también, depende del contexto. ¿Vale? Ujú, sí. Siguiente verbo, feed. ¿Qué significa Alimentar. feed? Alimentar, muy bien. Ya lo habíamos visto. Lead, Dirigir. dirigir, muy bien. Hear, Escuchar. very good. Mean, Cambiar. Significar. correcto, significar. Significar. Dream, Soñar. soñar, muy bien. Y deal, Tratar. tratar, muy bien. Hacer un trato, deal. Ok. Ahora, chicos, dentro de este mismo grupo, en aquellos grupos, perdón. En este grupo estamos viendo aquellos grupos donde tenemos que el pasado y el pasado participio son diferentes, ¿vale? Segundo grupo, past and past participle are different. Uno. Ok. Entonces, en el grupo número 2, el pasado y el pasado participio son diferentes del presente. Primera agrupación dentro de estas cambia la pronunciación de una y otra. Pero ahora tenemos la 2.2. Ok. En este caso vamos a tener donde el sonido va a cambiar. Y por ejemplo, ok, en este caso, chicos, no necesariamente estamos cambiando como lo que vimos hace ratito de sonido corto a sonido largo. Por eso no los tengo en la agrupación anterior. Pero lo que sí se pueden dar cuenta en estos verbos es que la pronunciación cambia del presente al pasado. Por ejemplo, chicos, en el primer verbo tenemos read. Y como pueden ver, se escribe exactamente igual en pasado y en pasado participio.
Es decir, podríamos decir que lo podemos dejar en el primer grupo, donde el presente y el pasado eran igual. Sí, pero en este caso nos va a cambiar lo que viene siendo la pronunciación. En presente decimos read y en pasado decimos read. Read, read, read. ¿Okay? Entonces, por esa razón no está en el primer grupo, porque aunque la escritura no cambió, la pronunciación sí cambió. ¿Ok? En este caso tenemos lose, lost, lost. ¿Sí? Aquí, como pueden ver, no tiene que ver con el sonido corto o largo. El largo sería O. Y en ningún decimos lows. ¿Ok? Cambia solamente el pasado y el pasado participio, pero lo que está cambiando en realidad es su pronunciación. Aquí tenemos lose, lost, lost. Y por último tenemos light, lit, lit. ¿Ok? Tenemos más ejemplos. Ok, entonces tenemos lose, lost, lost, shoot, shot, shot, read, read, read y light, lit, lit. Ok, serían el 2.1, grupo 2.1. Siguiente grupo, chicos, 2.3. Seguimos hablando del grupo 2, que es donde solamente el pasado y el pasado participio cambian, pero en este caso el 2.3 sería para aquellos grupos donde terminen en O, U, G, H, T. Terminan en O, G, H, T. Por ejemplo, bring, wrote, wrote. Buy, bought, bought. Fight, fought, fought. And think, thought, thought. ¿Okay? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No. That's good. Ok. Siguiente grupo, 2.4. Tenemos aquí aquellos verbos que van a cambiar por la terminación AU-GHT. AU-GHT. Son catch, count, count, or teach, taught, taught. ¿Okay? Y el grupo 2.5 sería aquellos que terminan en old. Por ejemplo, sell, solve, solve, or tell, told, told. Ok, chicos, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Podemos pasar a los significados? Sí. That's good. Number 1, what is lose? Perder. Very good. Shoot, Disparar. very good. Read, Leer. leer, muy bien. Light, Al usar. very good. Al usar. Bring, Servir. no, Llevar. mejor. Traer. Bring es traer. Okay. Buy, Comprar. very good. Fight, Pelear. good. Think, Preguntar. no. Dudar. Pensar. Pensar, very good. Think, pensar.
Catch. Cachar. Cachar. Muy bien. Atrapar. Cachar, sí. Teach. Enseñar. Very good. Enseñar. Good. Sell. Vender. Vender. Very good. And tell. Decir. Decir. Very good. Okay. Chicos, de entre todos estos verbos, por si alguien los copió, hay un error en uno de ellos. ¿Alguien lo identificó? Ya que lo leí me di cuenta. Ok, chicos, en este grupo dijimos que los verbos terminan en O-G-H-T. Out. Y si se fijaron, este último, thought, está escrito al revés, con la TH. El libro está mal. Bueno, aquí está mal, ¿eh? Es HT. Debe seguir la misma regla que todos los demás. O-G-H-T. Espero que tengan cuidado aquí con este. Sale, chicos. Siguiente grupo. 2.6. Aquellos grupos donde la letra D se va a cambiar por una letra T. Repito, la D se cambia por T. Por ejemplo, length, length, length. Send, sent, sent. Spent, spent, spent. Y build, built, built. Ya saben cómo se pronuncia la D y la T. Lo mismo va a suceder aquí, chicos. Una cosa es length y la otra cosa es lent. Recuerden, cuando pronunciamos la T es como si escupiéramos. Lent. Send, sent. Spend, spent. Build, built. ¿Ok? Sale. Y por último, 2. Ya no sé ni qué número vamos. 6. Ok, tenemos aquellos verbos que terminan en A y D. Vamos a cambiar por A y D. Por ejemplo, pay, paid, paid. Or say, save, saved. ¿Okay? Pero sí, el último grupo terminación own. Cambiamos el pasado y el pasado participio con la terminación own. Find, found, found, print, round, round. ¿Okay? Chicos, ¿dudas hasta aquí con los grupos? No. That's good. Bien, nos falta nada más el grupo 3. Y en el grupo 3 tenemos que todas las conjugaciones cambian. El pasado participio y el presente, las tres son diferentes. También vamos a tener agrupaciones 3.1, 3.2, etcétera, pero las veremos la próxima clase. Por lo pronto vamos a dejar hasta aquí con el grupo 1 y grupo 2. Nada más vamos a ver significados y hacemos un ejercicio con estos verbos irregulares. ¿Qué nos falta? Lend. Chicos, ¿qué significa lend? Prestar. Send. Enviar. Enviar. Very good. Spend. Gastar. Good. Build. Construir. Bien. Pay. Pagar. Pagar. Say. Negar. Good. Bueno, no, en realidad no es negar, Decir. es decir. Find. Buscar. Good. Encontrar. Okay. Find, encontrar. Y grind.
Moler. Moler. Ok. Ok. Dale, chicos, pues vamos a empezar a practicar ahora con los verbos en pasado, pero verbos irregulares, ¿de acuerdo? Les voy a mandar estas hojas que estamos viendo ahorita, se las voy a mandar al grupo de WhatsApp. Son 30 y 31. Sale. Se las voy a mandar al grupo de WhatsApp, chicos, para que tengan ahí la lista de verbos que acabamos de ver ahorita y sus agrupaciones, ¿sale? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Sale, chicos, ya se las mandé para que las tengan ahí, puedan ir trabajando ahorita. Bien. Chicos, vamos a hacer un ejercicio. Quiero que elijan cualquiera de estos verbos. ¿Ok? Y me van a mandar 10 oraciones en pasado. ¿Sale? Vamos a escribir 10 oraciones en pasado, pero ahora quiero que me utilicen verbos irregulares. ¿Ok? O sea, 10 oraciones con el mismo verbo en pasado y ya. No. Elige solo un verbo. ¿Ok? Y con eso me escribes una oración en pasado. Eliges otro verbo y otra oración en pasado. Ah, ok. ¿Sí? Gracias. En total solo son 10 oraciones. Ok, gracias. Ajá. Luis, perdón, no escuché bien. Son 10 oraciones, ¿verdad? ¿En qué verbo? Perdón, Arelina, te escucho. ¿Me puedes repetir la pregunta? Vamos a hacer las oraciones, Ah, tomando afirmativas. afirmativas en ¿Sí? pasado y pues como el verbo irregular es el mismo en pasado simple y pasado participio, perdón, Ajá. pues prácticamente sería lo mismo, nada más entender. Y no. Ahorita pasado participio, perdón. La tercera estructura, la de pasado participio, no la podemos usar todavía, porque todavía no sabemos cómo se escriben en ese tipo de oraciones. Cambian. ¿Ok?
Nada más quiero que me escribas una oración en pasado. Una, nada En más. pasado No simple serían tres. con el verbo irregular. Correcto. Eso es todo. Ok. Ok, sí, como me dices ahorita, sería el mismo. Yo escribiría I hit the wall y la siguiente I hit the wall. No es necesario escribirla 2, 3 veces. Solo es una. ¿Sale? Ok.
¿Qué tal vamos, chicos? Solo son 3 palabras. Gloria, todas tus oraciones están bien. Nada más en la 4 fue un error de 2, supongo. El verbo no se escribe con T al final, se escribe con D. Hurts. ¿Bien? Ok, Luis. Sí, está bien. Así como la tienes, eso significa corazón. Ok. Sí, ya me fijé. Sale, Gloria, pues eso es todo ya por hoy. Si tienes alguna duda, Gloria, No, al parecer no. perfectísimo. Sale, entonces, Gloria, pues ya si gustas, ya te puedes retirar tú. Mientras van terminando los demás. Y Ok, nos Luis. vemos el próximo jueves. ¿Sale? Ok, Luis. Muchas gracias. De nada, have a Buenas good night. noches. Bye. Bye. Muy bien, Arelito, ¿todos estén bien? Gracias, Luis. Igual, Joel, ¿todas están bien? Well done. Oh. Ya me puedo retirar. Sí, Arely y Joel, ¿tienen alguna duda hasta aquí? No. No, gracias. Sale, chicos. Sale, entonces sí, ya nos vemos el día jueves. ¿Sale? Gracias. Hasta el Have a good jueves. night. Bye. Bye. Wow. No te me vayas todavía. Wow. Ok, mande. Pregunto, ¿me utilizaste el traductor? Ah, sí, porque algunas palabras como que no les entendía y para, pues, ver. Ok. Te pregunto porque es muy obvio porque me estás utilizando tiempos que no hemos visto. Ok. Y ya ahí me cambias toda la estructura y me cambias el significado de la oración. Ok. La idea ahorita era más sencilla. No te compliques. Cuando tengas así dudas, mejor pregúntame, Pau, y te explico, ¿sale? Porque en realidad me estás escribiendo oraciones más avanzadas y probablemente te vaya a revolver más eso, ¿sale? Con confianza, mejor Ah, pregúntame. sí, es Solo que, necesitabas, dime. perdón, es que era, según yo, elegir de los verbos en pasado, Ah, 10, y pues de cada uno hacer una oración, ¿es correcto? así tal cual. Entonces, pues ya ahí me la ideé y pues por eso le traducí ahí. Ok, aquí por ejemplo, el detalle es, en la primera oración, el verbo lit, que era encender, me lo utilizaste pero como adjetivo. ¿Se puede hacer eso? Sí, es correcto. La oración está bien, pero ahí lit no es un verbo, es un adjetivo. Y ahí dice, mi cuarto estaba muy iluminado, cuando tú me deberías de haber dicho, él ilumina el cuarto, o el foco ilumina el cuarto. ¿Me explico? Y utilizar lit como un verbo, y no como un adjetivo en este caso. Simplemente recuerda, siempre vas a ocupar solo 3 palabras. Eso es lo que necesitabas. Déjame, te comparto esto. Recuerda, siempre vas a ocupar primero el sujeto, seguido del verbo en pasado y después un complemento. Eso es todo lo que necesitabas. Y por ejemplo, en la primera me pusiste was. ¿Ok? Was no lo hemos visto ahorita. Y el lead quedó como complemento y cuando debería ser el verbo. En la segunda tienes ahí la palabra had y después tienes el verbo paid. Y nuevamente ya no seguimos la estructura, porque tienes 2 verbos, tienes had y tienes paid. ¿Okay? En la número 3 es un tema todavía más avanzado que es voz pasiva
Y ahí me tienes el was y después me tienes el verbo en pasado participio. Y no aplica. Y solo eran estas tres cosas. Entonces era, por ejemplo, I lit, yo alumbro el cuarto. Siguiente, el verbo era paid. Era ella pagó la comida. La siguiente, el verbo era built. Él construye o construyó una casa. La siguiente es enviar. Ella envió una carta. ¿Ok? Decir. Tú dijiste la verdad. Atrapar. Nosotros atrapamos la pelota. ¿Ok? Ahorita, a lo que voy es lo siguiente, Pau. Tus oraciones no están mal, están bien, pero están muy complejas todavía, porque me estás utilizando el traductor y el traductor te da una versión más compleja de lo que queremos. Y no quiero meterme todo a eso porque te vas a revolver por la complejidad de las oraciones. Si te fijas, todas mis oraciones aquí solo tienen estas tres cosas, que es lo que hemos estado viendo hasta ahorita. El sujeto, I, she, he, you, we. El verbo en pasado, que en este caso viene siendo lead, paid, built, sent, told y count. Y después un predicado. Ok, the room, the food, a house, a letter, the truth, the bowl. Primero, me interesa que entendamos este tipo de oraciones con solamente esta estructura, sujeto, verbo, predicado y nada más. Conforme vayamos avanzando, esto que tú me mandaste lo vamos a ver. Pero lo primordial es entender primero este tipo de estructuras, que es la más sencilla, para después pasar a una más compleja. ¿Me explico? Sí, ¿Sí? Sale, Pau. Entonces, ahorita ya sí está bien, ¿no? Para la próxima, inténtame hacer oraciones de este tipo. Si ves que te estás perdiendo, no te preocupes. Mándame un mensaje por WhatsApp si quieres en privado. Y acá en privado yo te voy contestando lo que los demás van haciendo los ejercicios, yo te voy mandando audios o ejemplos de cómo debemos de hacerlo, ¿sale? ok, Sale, Pau. gracias. Pues nada, pues si ya no hay más dudas, creo que hasta aquí estamos bien por hoy, Pau. Have a good night and noche. see you. Bye. See you on Thursday. Bonita noche. Hasta luego. Gracias igualmente.